Hola a todos. Queremos extenderles una cordial bienvenida a un nuevo repaso más de el estudio de la lección de escuela sabática. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos y para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de este canal. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición del Señor en el estudio de este día. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de disfrutar el manjar de tu palabra, disfrutar de ese maná que nos deja grandes lecciones de vida, con el afán de conocer tu amor y poder, Señor, hacer esos cambios pertinentes en nuestra vida, cambios que puedan dar testimonio de que amamos a un Dios poderoso, a un Dios que tiene el control de todo y que muy pronto enviará a su Hijo para nuestra salvación. Tremenda lección la de esta semana. Una vez más queremos depositarnos confiadamente en tus manos para poder sustraer de esta lección las más grandes enseñanzas de vida. Envía tu Espíritu Santo para asistirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el diluvio. Este tema es un tema de mucho debate a nivel de ciencia, pero hay suficiente herramienta y suficientes elementos que demuestran que sí existió realmente un diluvio universal. El mismo Popol Vuh y otra literatura antigua que salen del canon bíblico demuestran de que civilizaciones antiguas fueron testigas de ese cataclismo que existió y dan testimonio de ella. Hablan de vestigios de que un día hubo un cataclismo universal. Tal vez hay gente que no estuvo allí, pero que dan testimonio de haber encontrado elementos que demuestran que sí existió un diluvio universal. Pero bueno, ese es otro tema para analizarlo científicamente. Les recomiendo el documental Como en los días de Noé, la parte número 1, donde está toda la evidencia científica con respecto a esta situación. Ahora nos atañe la situación espiritual vinculada con este tremendo tema del diluvio. Mateo 24:37, precisamente lo que acabo de mencionarles. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta cita bíblica es maravillosa. Siempre la utilizo para sacar grandes enseñanzas bíblicas reales sobre la forma correcta en la que Jesús vendrá. Y aprovechamos para demostrar de que no hay segundas oportunidades. Vamos a hablar un poco de eso hoy. No existe un rapto secreto. ¿Por qué? El mismo Jesús en Mateo 24 está hablando y dice que su venida será como en los días de Noé. O sea, así como fue en ese entonces, así será cuando Él vuelva por segunda vez. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice Génesis 6:5. Me gusta la forma como lo expresa la Torá. Dios vio que la maldad del hombre sobre la tierra estaba aumentando. Todo impulso de su pensamiento más íntimo era solo para el mal todo el día. Increíble, increíble. La maldad de los hombres había llegado a lo sumo. Todo el día pensaban en hacer el mal. Puedes darte cuenta que si al hombre se le suelta la rienda, éste no busca a Dios.
se degenera y va en decadencia moral y espiritual a cada paso que da. Bien decía el Señor a través del profeta Isaías, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este pensamiento lo encontramos en Isaías versículos 5 y 6. El verbo vio nos recuerda que Dios lo ve todo, al igual que en el relato de la creación. Dios vio que era bueno, y ahí se utiliza la palabra tov, bueno. Era la expresión de validación de cada acto creador en cada día. Ahora, Dios ve mucho mal, el término ra, y en medio de esta valoración divina aparece un tremendo contraste. ¿Recuerdan Génesis 1:31? Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí, era muy bueno en gran, o como dicen otras versiones, era bueno en gran manera. Y ahora el Señor debe tomar una triste decisión. Por culpa del pecado, por culpa de la maldad de los hombres, ahora todo aquello que había sido bueno en gran manera, o muy bueno como lo expresa la Torá, ahora Dios debe tomar una decisión diferente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón, dice Génesis 6:6. ¿Puedes darte cuenta desde cuándo la humanidad viene destrozando el corazón de Dios? 6.000 años de pecado es demasiado. Todo lo que había sido muy bueno para Dios y de lo que Él mismo se sintió honrado y feliz, se torna ahora en motivo de arrepentimiento. El término que se utiliza para arrepentimiento es naham, y dolor al mismo tiempo en el corazón de Dios. ¿Te imaginas ahora el dolor que le provocamos a Dios cada vez que pecamos? Es tremendo. Por eso es que pecar es un acto egoísta, extremo. Solo pensamos en nosotros. Solo pensamos en satisfacernos a nosotros mismos. Pero las consecuencias, qué bonito fuera que solamente nos arrastraran a nosotros. Sí, arrastran a los que amamos y provoca dolor al corazón de Dios. Yo creo que este último punto sería suficiente para no volver a pecar nunca más. Es aquí donde toma fuerza un texto muy bien conocido por todos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notas cómo se mezcla la justicia y la misericordia divina? ¿Por qué traigo a tu mente Romanos 6:23? Porque lo que sigue del relato de Génesis también nos muestra la mezcla entre la justicia y la misericordia divina. Génesis 6:7 contiene la resolución del juicio divino, la condena divina contra el mal. Dijo Dios: borraré a la humanidad que he creado de la faz de la tierra, hombre, ganado, animales de tierra y aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. He citado textualmente la Torá. La paga del pecado es la muerte. Satanás pudo haber visto cómo se desmoronaba la simiente de salvación prometida al hombre en Génesis 3:15. Pero qué poderoso es el testimonio de todos aquellos que hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor de su vida. No todo estaba perdido. Génesis 6:8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué precioso es ver la divinidad trabajando con la humanidad unidas en favor del hombre. Dios extendiendo su brazo poderoso de gracia y el hombre
muy pocos hombres, a través de la historia, asirse de ese brazo por medio de la fe. En medio de tanta maldad, había uno que agradó a Dios, vivía para Dios, tenía fe en Dios y esa fe condenó al mundo. Por lo menos así lo expresa Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La actitud de Noé terminó de hundir al mundo pecador, porque su fe demostró que Dios tiene el control de todas las cosas, que lo que Dios dice se cumple, que solo Dios tiene el secreto de la felicidad del hombre. Y entonces Noé, y esto lo voy a repetir muchas veces en este repaso, y Noé prefirió creerle a Dios y no a los hombres de su tiempo. Tremendo. Así lo dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y quiénes son los hombres? Filósofos, sociólogos, científicos, estadistas, sacerdotes, pastores, quien quiera que sea. Tu primer interés, tu primer proceder razonable dentro del Evangelio es creerle a Dios. Ahora, los hombres deben hablar conforme a la palabra de Dios. Si esto es así, pues bueno, valdrá la pena ponerles atención. Pero si los hombres, sea quien sea, se apartan de la verdad de Dios, por muchos títulos que tengan o por muy santos que parezcan, no son dignos de poder seguirles. Tremendo esto, Hechos 5:29. En los días de Noé, dice la sierva del Señor, el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Vean, otra prueba más de que Adán comía del árbol de la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. O sea que vivían más de 100 años. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero dejaron de hacerlo y había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero lo usaron para glorificarse a sí mismos y los transformaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solamente procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Esto lo encontramos en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 78 y 79. Bueno, ¿cuáles fueron los preparativos que se realizaron para enfrentar el diluvio? Llover. Nunca había llovido en aquel tiempo. Jehová el Señor no había hecho llover. De la tierra subía un vapor
el cual regaba toda la faz de la tierra, y es así como subsistían las plantas. Por lo menos está expreso así en Génesis 2, versículos 5 y 6. Era una locura que Noé pregonara que agua caería de los cielos y destruiría todo ser viviente. Ahora, para nosotros hoy sería un pensamiento lógico, ¿no? Pero recordemos que cuando los acontecimientos los conocemos muy bien, pues las cosas no tienen mucho valor. Pero situémonos en los zapatos de las personas de aquel tiempo. O pensémoslo, aquí en El Salvador, ¿cuándo ha habido una nevada que cubra todo nuestro país? Nunca. Ahora, que apareciera alguien diciendo que está construyendo un enorme iglú porque viene una tremenda nevada para El Salvador, pues bueno, más o menos así es el sentimiento de aquella época. Aquel enorme barco que según Noé era la esperanza para el mundo, representaba una idea sin fundamento científico. 135, entre 135 y 137 metros de largo, entre 22.5 y 23 metros de ancho y 13.5 y 14 metros de altura. Una sola puerta, una sola ventana a 45 centímetros de elevación de la parte de arriba. A un lado estaba la enorme puerta por donde entraron todos, la misma ración de alimento, tanto para humanos como para animales, una tripulación sin experiencia en navegación y, para colmo de males, un barco sin timón y sin brújula. Sin timón. ¿Y quién la dirigiría? Todo apuntaba hacia un terrible acto suicida. ¿Quién se atreve a entrar? ¿Entrarías tú si te hubiese tocado vivir en aquella época? ¿Quién se atreve a seguir los consejos del loco Noé? ¡Wow! Dios no llevó a cabo inmediatamente su decisión destructora sobre la humanidad perdida. Su gracia y misericordia se mostraron en abundancia. Más de un siglo tardó Dios en llevar a cabo su plan destructivo. ¿Puedes ver tu misericordia en esto? Pero ¿por qué tardó su condena? Se parece mucho a lo que nos muestra Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como muchos o como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué incomprensible amor! Aún bajo condena, extiende al hombre su misericordia para ver si alguno se arrepiente y puede ser salvado. Es la misma razón por la que Jesús no ha venido aún. El pecador se burla de que Dios no ha cumplido su promesa, pero desconoce que esa demora aparente es para su beneficio. Esa demora aparente está vinculada con su salvación. Pero la gracia de Dios no anula sus decisiones. Si todos hubiesen atendido su llamado a través de su siervo Noé, entonces las cosas hubiesen sido diferentes. Pero el orgullo humano es la peor desgracia del hombre. Y entonces el hombre tuvo que ser castigado por negligente. Nadie puede acusar a Dios de tirano e injusto. 120 años son demasiados para tomar una decisión de arrepentimiento. Dios es justo y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Así será antes del regreso de Cristo Jesús, queridos amigos. El Señor vendrá como ladrón para el indolente y descuidado. Y sigue diciendo segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Dios, como lo veremos más adelante, prometió no volver a destruir a la tierra con agua, con un diluvio. Pero viene un diluvio de fuego. Y vivimos en los mismos tiempos en que vivía Noé en aquel entonces. La gente no quiere creer. Y en esto quizá los mismos cristianos tenemos la culpa. Porque el cristianismo se ha metido a otros gravámenes. Todo es dinero. Sí. Los grandes predicadores solo hablan del evangelio de la prosperidad, de tener casas, posesiones. Y pareciera que su testimonio demuestra que Jesús no viene todavía. Tremendo, tremendo problema. Más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta, dice la sierva del Señor. Pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. El patriarca debía predicar a la gente y también construir un arca según las indicaciones de Dios para salvación de sí mismo y su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos que él mismo creía lo que estaba predicando. ¿Ven? Ese es el problema nuestro hoy. Hablamos de que Jesús viene, pero nuestras obras dicen otra cosa. Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. Pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra, y a él preservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y advertir al mundo acerca de su próxima condenación. Historia de la Redención, páginas 64 y 65. Ahora te hago una pregunta interesantísima. ¿Corrió Noé el riesgo de perderse en medio de una generación viciosa y corrupta en la que a él le tocó vivir? ¿Qué me dirías tú? Claro que sí. Las mismas pruebas, tentaciones, desánimos y vicisitudes que como cristianos padecemos en este mundo eran las mismas en tiempos de Noé. Eran las mismas a las que Noé estaba sujeto. Su mayor prueba, creer en una propuesta alocada proveniente de Dios, llevar a cabo una tarea que ante los ojos del mundo no tenía la más mínima lógica humana. Pero el loco Noé, y lo vuelvo a repetir, prefirió creerle a Dios que a sus contemporáneos. Así es la locura del Evangelio, una locura llamada poder de Dios. Escucha estas maravillosas palabras registradas en 1 Corintios 1, versículos 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué tremendo! A esto le llamo yo la lógica divina. Lo que para el hombre es locura e irracional, para Dios es lógica racional. Pero Noé, dice la sierva de Dios, permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circuncidaba, pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a Dios y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo a la violencia y a crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia comunicó a esa generación que un diluvio de agua inundaría la tierra a causa de la tremenda maldad de sus habitantes. Los invitó a creer en Dios y a arrepentirse
y a encontrar refugio en el arca. ¿No te suenan familiares estas palabras, querido amigo? Poder acompañaba sus palabras porque era la voz de Dios a través de su siervo. El vínculo con Dios lo fortaleció con el vigor del poder infinito, mientras que por 120 años su solemne voz de advertencia vibró en los oídos de aquella generación con respecto a eventos que, según el juicio de la sabiduría humana, parecían imposibles. Cuán sencilla y semejante a la de un niño fue la fe de Noé. En medio de la incredulidad y las burlas del mundo, brindó al mundo un ejemplo de lo que es creer exactamente lo que Dios dijo. Reflejemos a Jesús, página 314. ¡Qué tremendas palabras! ¿Recuerdas que la lección pasada analizábamos cómo resistir la tentación y vencer el pecado? Y yo te mencionaba a Santiago 4:7. Primero hay que someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Aquí te regalo otra joya. Segunda de Pedro 2, versículos 5, 9 y 10. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Sí se puede vencer el mal, sí se puede vencer el pecado. Estudiamos la semana pasada de que Dios da la salida también. Y aquí nos dice de que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Cuando oigas a alguien decir que no se puede, no le creas, porque es un gran mentiroso. El suceso del diluvio. Dios dio órdenes precisas a Noé sobre la construcción del arca, sobre la introducción de los animales puros e impuros, sobre las especies de plantas, sobre el tipo de alimentación para todos, tanto para humanos y animales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin tantos preámbulos, la Biblia en 2 ocasiones nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Génesis 6:22 y Génesis 7:5. Esta fue la diferencia entre los salvos y los perdidos. Sencillo. No fue una ecuación matemática. La obediencia por la fe. Eso fue todo. Noé le creyó a Dios, te lo vuelvo a repetir otra vez. Y eso bastó para condenar al mundo, según Hebreos 11:7. Todo estaba preparado. La puerta de la gracia estaba por cerrarse. Nadie le dio importancia a las señales de la calamidad que se avecinaba. Jesús, hablando de este hecho y vinculándolo con su segunda venida, dijo: y no conocieron, otras versiones dicen, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:29. Ahora, ¿qué fue lo que no entendieron? ¿Qué fue lo que no conocieron los antediluvianos? Bueno, las señales que Dios les envió. ¿Cuáles? Bueno, la misma construcción del arca fue una señal. A través de ella, Noé demostraba que él creía lo que estaba predicando. Por otro lado, 120 años de predicación. Fue otra tremenda señal. La entrada de los animalitos bien ordenados, sin dirección de nadie, de 2 en 2 según su especie, no les hizo pensar en que algo raro estaba ocurriendo. 7 días antes de que cayeran las aguas, Dios ordenó a Noé que junto a su familia entraran al arca. Y esta fue una prueba de fe también para su familia. Pudieron haber pensado que Noé realmente estaba loco.
7 días viviendo adentro del arca, ¿sí? Y yo le llamo a esto aclimatación, acostumbrándose al olor de los animalitos y de sus desechos, ¿sí? A comenzar a alimentarse bajo esas condiciones extremas. Mientras afuera se oían los gritos: ¡Loco! Te has encerrado antes de tiempo. Ya llevas 3, 4, 5 días allí y nada pasa. ¿Hasta dónde te ha llevado tu locura? Bueno, tremendas cosas. 7 días allí. ¿Y quién cerró la puerta? Cuando Dios dio la orden de que Noé entrara con su familia. ¿Quién define hasta dónde llega el tiempo de gracia? La Reina Valera 60 en Génesis 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. Dios entonces lo selló en el interior, dice la Torá. Y entonces cerró el Eterno tras él, dice el Tanaj. Fue Jehová quien cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. Él es el que decide y dice: hasta aquí. El que es injusto siga siendo injusto. El que es justo siga practicando la justicia. Tremendo eso. Pronto se va a volver a repetir. Y esta es la lección más grande que quisiera que sacáramos de esto. Lo mismo que estamos analizando, lo mismo que estamos describiendo, es lo mismo que viene para el mundo. Luego de los 7 días que el remanente de Dios se encontraba dentro del arca, se rompieron las cataratas de los cielos y llovió durante 40 días y 40 noches. Exactamente a los 600 años de la vida de Noé. El 17 de Iyar, entre abril y mayo. Y mira cuando estamos estudiando esto, según Génesis 7:11. Las aguas crecieron y cubrieron todos los montes. Y después de haber cubierto todos los montes, el agua subió 6.75 metros más. 7 metros más. Y no hubo otra oportunidad. La Biblia dice que toda carne, todo reptil, todo hombre, todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en la nariz, todo lo que había en la tierra murió. Todo ser fue destruido. Génesis 7, 21 al 23. No hubo otra oportunidad. Nadie apareció flotando en una tabla esperando una segunda oportunidad, así como lo hace ver el falso rapto secreto, en donde los que se quedan tienen otra oportunidad para salvarse. Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. Esta historia del diluvio no habla de una segunda oportunidad. Ojo, hermanos evangélicos, no habla de una segunda oportunidad. De igual manera, en la segunda venida de Jesús no habrá una oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No se habla de otra oportunidad. Por otro lado, la familia de Noé no fue raptada. Toda la gente está viendo ese espectáculo. Ellos trabajaron en su salvación, aceptando por fe lo que Dios les había indicado. Nuevamente recalco, Noé le creyó a Dios y esa actitud condenó al mundo. Las aguas permanecieron en la tierra 150 días, o sea, 5 meses. Nada ni nadie pudo sobrevivir frente a esta catástrofe. El conflicto de los siglos, la página 426, nos dice lo siguiente: es cosa terrible tratar livianamente la verdad que ha convencido nuestro entendimiento y ha tocado nuestro corazón. No podemos rechazar con impunidad las amonestaciones que Dios nos envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé. Y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de lo que
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que antes consintieron la iniquidad. Y cita ella 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y termina diciendo: a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto le gusta. ¡Wow! Para recrear, Dios tuvo que destruir. Lo mismo ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Para disfrutar de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, este mundo debe ser destruido. ¿Te estás preparando para ese gran día? ¿En serio? ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿En Dios o en lo que dicen los hombres? Piénsalo, porque de eso depende toda tu vida y la de los tuyos. Llegamos ahora al fin del diluvio. Después de 150 días de permanencia de las aguas sobre la tierra, Dios se acordó, dice la Reina Valera 60. Dio una consideración especial, dice la Torá. ¿A quién? A Noé y a los animales y bestias reunidos en el arca. Te pregunto, ¿acaso Dios se había olvidado de ellos? ¿Acaso los dejó a la suerte? En este sentido se acuña el término sahar, que significa acordarse, que da a entender que Dios no se había olvidado, porque Él es el Dios que se acuerda, el Dios que cumple sus promesas de salvación. Encontramos aquí un paralelismo similar en la experiencia de Abraham y Lot en Génesis 19:29, donde Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. En nuestro caso de estudio, cuando la Biblia dice que Dios se acordó, significa que la lluvia fue detenida, según Génesis 8:2, y que Noé pronto saldría del arca, según Génesis 8:16, porque la promesa de salvación de Dios, dada a Noé, se cumpliría al pie de la letra. Noé, a pesar de enviar al cuervo y a la paloma para descifrar el estado de la situación, pacientemente, pero en Dios, esperó la orden para salir del arca, según Génesis 8, del 16 al 19. Esto me recuerda las palabras del rey David, registradas en Salmo 41. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amigos y hermanos que me escuchan, aprendamos a esperar pacientemente en Dios, a esperar su respuesta. Él escucha nuestro clamor y su ayuda vendrá en el momento oportuno. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones, dice la mensajera del Señor. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¡Wow! Imagínense hasta quién tembló. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero
Si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. Así también cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado: en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 87 y 88. No hubo escapatoria. Y como mencioné anteriormente, 120 años fueron demasiados para esperar una decisión de arrepentimiento. Los hombres eran inteligentes en aquel tiempo, muy inteligentes. No hay muchos registros de ese tiempo escritos, porque tenían una mente poderosa. Todo estaba grabado aquí, pero todo eso se perdió. Tenían una gran inteligencia, un gran conocimiento científico, pero tenían dificultades para discernir las cosas espirituales. ¿No te parece que esto suena a lo que ocurre exactamente en nuestro mundo hoy? La era de las comunicaciones ha avanzado mucho. Hoy puedes buscar información desde la comodidad de tu hogar, pero aún en medio de todas esas ventajas, hoy en día estamos sumergidos en tremenda ignorancia. Hoy que hay tanta facilidad para acceder a la información, los estudiantes están más haraganes que antes. ¿Hacia dónde nos conducimos con esta conducta? ¿Te has puesto a pensar? Hablemos del pacto de Dios. Y esto me encanta, porque hablar de pactos divinos, eso exalta a lo sumo la gracia y la misericordia de Dios para el hombre. ¿Qué tiene Dios? Un ser tan grande, santo y maravilloso, estar haciendo tratos con nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y lo vuelvo a repetir. Le salía más barato a Dios destruirnos que enviar a su Hijo para nuestra salvación. Pero este es un Dios de pactos y nadie va a entender esto. Meditemos en el pacto que Dios hizo con Noé y por qué. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vean el orden. No dice tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. No, no, vean el orden. Tú, tus hijos, los 3 varones, luego va mamá y después van las nueras. Bueno, eso es otro tema interesante. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Génesis 6, 18, 19. Ahí se registra el pacto. ¿Qué llevó a Dios a hacer pacto con este hombre? Por lo menos la Escritura hace alusión a 3 cualidades de Noé. La primera, Noé era varón justo. La segunda, Noé era perfecto. Y la tercera, Noé caminó con Dios. ¿Te recuerdas de alguien? Correcto, Enoc. Ahora, te pregunto, y esto lo utilizo mucho en campañas, ¿por qué Noé era varón justo? ¿Por qué Noé era perfecto?
¿Y por qué Noé caminó con Dios? ¿Sabes por qué? Y muchos de ustedes lo conocen. Porque Noé guardaba la ley de Dios. ¿No me crees? Bueno, Salmo 119, 172 dice: todos tus mandamientos son justicia. Y algo similar dice Deuteronomio 6, 25: y tendremos justicia cuando pongamos en obras estos mandamientos. La ley de Jehová es justicia, y quien la guarda se convierte en una persona justa. La segunda característica: Noé era perfecto. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Santiago 1:25 habla de la ley, dice que la ley de Jehová es perfecta también. Y la tercera característica, yo te decía que Noé caminó con Dios. Salmo 119:32 nos dice cuál es el camino de Dios. Por el camino de tus mandamientos correré. ¡Qué tremendo! Al igual que Noé caminó con Dios también. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en la vida de los que le honran. ¿Te gustaría a ti ser parte de esa lista? A mí me interesa en gran manera. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Estas son palabras de las mensajeras del Señor. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. Y ella termina: la ley fue preservada por Noé y su familia. Y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 378. Mira desde dónde viene el conocimiento de los 10 mandamientos. Desde Adán y Eva. Ellos se cercioraron de que sus descendientes conociesen esa ley a perfección. Ahora, después de todo este evento del diluvio y lo que significó la preparación y entrar 7 días antes de que lloviera y pasar todo ese tiempo dentro del arca sin un timón, el Espíritu de Dios iba dirigiendo aquel arca porque allí se concentraba la simiente de la mujer. No nos desconectemos de ese término. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo al salir del arca? Después de pasar por toda esa situación. Génesis 8:20 dice: y edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé a través de este sacrificio adoró a Dios en señal de agradecimiento por salvarle la vida junto a su familia. Esta es la primera vez que aparece la palabra altar.
Claro, Abel y Caín también presentaron ofrendas a Dios sobre un altar, aunque la Biblia no lo dice, pero ya se practicaban los sacrificios en altares. ¿De quién aprendió Noé a levantar un altar? Pues seguramente de sus antepasados. Adán y Eva se encargaron de transmitir a sus descendientes esta forma de adorar. Ya leímos de que ellos se encargaron de transmitir a ellos los 10 mandamientos. De igual manera, ellos transmitieron esta forma de adorar y de agradecer a Dios, construyendo altares para ofrecer sacrificios, no humanos, sino de animales que Dios estipularía oficialmente ya en los tiempos del Éxodo. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces Adán y Eva se encargaron de dar esta enseñanza a sus descendientes. El objetivo es poner la mirada en un Salvador prometido, utilizando animales limpios para el sacrificio, animales que más tarde por reglamentación mosaica indicada por Dios serían parte del ritual de los sacrificios. Escuchen esto, Historia de la Redención, página 51. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Esa víctima no se mataba en el suelo, se mataba sobre piedra. Me gusta cómo lo define la Torá. Noaj o Noé construyó un altar para Dios, tomó algunos de todo el ganado puro y todas las aves puras y sacrificó ofrendas completamente quemadas sobre el altar, hablando de Génesis 8:20. Este era un holocausto por agradecimiento, donde varios animales eran sacrificados en olor grato a Jehová, según el ritual hebreo. Todo holocausto debía ofrecerse voluntariamente, según Levítico 1:3. Noé ofreció con agrado lo poco que tenía de su ganado. Escuchen esto. Noé había tornado a una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí, construyó un altar para Dios. Su ganado era poco y había sido conservado con gran esfuerzo. No obstante, con alegría dio una parte al Señor en reconocimiento de que todo era de Él. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 95-96. Interesante. Agradecemos al Señor por lo que hace con nosotros a través de los diezmos y las ofrendas. Agradecemos. No te pongas a pensar qué es lo que ocurre con ese dinero y si realmente va para donde va. Eso no te importa. Lo que estoy diciendo es, ¿te acuerdas de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por ti a través de tus diezmos y ofrendas? Esa bendición es la que no debemos perdernos. Punto. Es suficiente motivo para traer los diezmos y ofrendas al alfolí. No perder esa bendición. Noé, con lo poco que tuvo, antes de ponerse a construir una casa, edificó un altar para rendir gracias a aquel que lo había salvado. Qué lindo esto. Hablemos ahora de comida. Por causa del diluvio no había disponibilidad de hortalizas y frutas, situación que permitió la ordenanza divina de alimentarse de productos provenientes de los animales. Algunos están felices con esto que he dicho, pero espero no desilusionarlos. Pero veamos que la clasificación de animales limpios y no limpios no viene desde Levítico. Y algunos dicen, que eso era ley mosaica. No, aquí no, Moisés ni existía. Estamos hablando de Noé. Ya desde el comienzo del Génesis fue Dios quien estableció la separación de animales limpios y no limpios.
Esta nueva forma de alimentarse muestra que la relación entre el hombre y los animales había cambiado después del diluvio. Antes de él, ambos comían lo mismo, según Génesis 6:21. Ahora la relación entre los animales y el hombre sería una relación de temor e intimidación, según Génesis 9:2. Dios no dio una orden libertina en cuanto al consumo de carne. El hombre debía tomar en cuenta tres cosas. La primera, la encontramos en Génesis 8, 19 y 20 y Génesis 1, 21 y 24. Debían consumir animales limpios. Limpios. Y solo voy a mencionar nada más dos ejemplos para que veamos la sabiduría de Dios y el deseo que Él tiene en su corazón de cuidar nuestra salud. A muchas personas les gusta el cerdo. El cerdo es el animalito reciclador del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el cerdo se alimenta de desechos, aún de heces humanas o heces de otros animales. Y ustedes saben que muchas veces en el material de desecho pues hay parásitos. Y estos parasititos se pegan en la carne. Pero es que el fuego lo mata todo. No todo. No todo. Y ahí existe la cisticercosis. Pueden leerlo en un libro de medicina. Por otro lado, la concha. Son los recicladores del mar. La concha se come viva. ¿Sí? En su interior va una enorme cantidad de parásitos. ¿Tenía razón Dios en mandarnos a comer animales limpios nada más? Interesante. Lean eso en Levítico. Aunque ya les dije, no empezó en Levítico. Empezó con Génesis, en el diluvio. La segunda cosa que debían tomar antes de comer carne está en Génesis 9:4. Debían abstenerse de consumir la sangre del animal porque en ella está la vida. El animal debía ser sangrado completamente. ¿Le consta a usted que así ha sido en la carnicería? ¿Le consta a usted? ¿No será que está violando esta regla? Que no es levítica, no es mosaica, es un reglamento de Dios. Y en tercer lugar, la tercera razón que debían tomar en cuenta está en Génesis 9:3. Legumbres y plantas verdes serían siempre la dieta del hombre. No había nada. No habían árboles, no habían frutas, no habían legumbres, no habían hortalizas. Entonces se le dio ese chancecito al hombre para poder comer carnita. ¿Esto significaría que sigue siendo lícito continuar una dieta carnívora? ¿Es beneficioso para nuestra salud consumir carne hoy en día? Bueno, lo siento mucho si voy a matar la sonrisa de algunos ahorita, pero esto no lo digo yo. Ministerio de Curación, página 120. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. O sea, Dios no le dio permiso al hombre de comer carne antes del diluvio, sí después del diluvio. Ministerio de Curación, página 241. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso hoy día es doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que están comiendo. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Y Ministerio de Curación, página 244. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan o dejen de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa,
para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite, perdón? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Más claro, no canta un gallo. Ahí está. Hablemos de la obra de la recreación. Tengamos en cuenta que la ofrenda de Noé fue recibida por Dios en olor grato. Preservar la vida, una vez más, es un acto de parte de Dios donde podemos verificar dos cosas. Y espero no se me vaya a malinterpretar esta parte. En primer lugar, fue única y exclusivamente por la gracia de Dios que se le dio otra oportunidad de vida a este planeta. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, vuelvo y ratifico, Dios nos salvó al mundo por las obras justas de Noé. Pero Dios, al observar la vida recta de su siervo, se regocijó al ver que en medio de una generación corrupta pudo mantener su integridad por medio de la fe. A la larga no todo estaba perdido. En medio de tanta corrupción había alguien que estaba haciendo las cosas bien y con su testimonio honraba a Dios cada día, confiando en su misericordia plenamente. Como sube en olor grato a Dios la vida íntegra y sin mancha de los que dicen ser cristianos. Y entonces Dios vuelve a repetir su bendición, la misma que dijo en Génesis capítulo 1, para los nuevos habitantes de la tierra: fructificad y multiplicaos. Dios estaba permitiéndole una oportunidad al linaje humano gracias a su misericordia. Y como recompensa también a este noble hombre, perfecto y recto, Noé, el único justo en aquella época. Tremendo eso, tremendo. ¿Qué garantizaría la seguridad de que nunca más habría un diluvio con agua? ¿Qué garantizaría? La gracia y la misericordia de Dios trajeron salvación. Lo demás es recompensa. No fue por la justicia de Noé, no. Es un premio que Dios le dio por haberse portado bien. Sí, pero Dios no salvó al mundo por lo que Noé hizo, ya lo dijimos. Dios salvó al mundo porque Él así lo quiso. Y lo mismo pasa con Cristo. Él envía a su Hijo a salvarnos porque Él lo decidió, no porque hayamos hecho algo. Eso hay que entenderlo bien. Ahora, ¿qué garantizaría la seguridad de que no habría otro diluvio con agua? Dios nos daría una señal, su arco en las nubes, según Génesis 9, del 9 al 17. Y en 4 ocasiones, Dios ratifica a la humanidad el establecimiento de su pacto. La primera está en Génesis 9:9, donde dice, establezco mi pacto. La segunda está en Génesis 9:11, donde dice, estableceré mi pacto. La tercera está en Génesis 9:12, donde dice, la señal del pacto que yo establezco. Y la cuarta está en Génesis 9:17, el pacto que he establecido. La sierva del Señor, en el discurso maestro de Jesucristo, la página 65, nos dice, no es por un poder inherente por lo que año tras año produce la tierra sus frutos y sigue en su derrotero alrededor del sol. La mano de Dios guía a los planetas y los mantiene en posición en su marcha ordenada a través de los cielos. Es su poder el que hace que el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y de recoger, el día y la noche, se sigan uno a otro en sucesión regular. Es por su palabra como florece la vegetación y como aparecen las hojas y las flores llenas de lozanía. Todo lo bueno que tenemos,
cada rayo del sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida es un regalo de amor. Queridos amigos y hermanos, se aproxima un nuevo diluvio, pero no con agua, sino con fuego. Pero nuevamente en medio del pecado, Dios ha abierto brecha por su abundante gracia y misericordia. Dio a su Hijo para que todos los que crean en Él puedan encontrar vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Y Él es el único que puede darnos la protección que necesitamos para enfrentar ese nuevo cataclismo que viene. Pero hoy es diferente. Porque cuando todos los elementos de la tierra sean deshechos, el Señor llevará a los suyos al reino de los cielos. Y mientras ese pueblo esté allá por 1000 años, la tierra será regenerada para que nuevamente la vida pueda aparecer. Y ahora, sin pecado, por los siglos sin fin, podamos alabar a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Prepárate, Cristo viene muy pronto y necesitamos la fe de Noé, el hombre que le creyó a Dios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.